Bueno, hace exactamente un año, a esta hora, don Felipe y doña Leticia salían de la zarzuela para ser proclamados reyes en el Congreso de los Diputados. Comenzaba entonces el reinado de Felipe VI, un rey nacido en democracia que se ha marcado como reto recuperar la confianza de los españoles en la monarquía. Una gran nación, señorías, en la que creo, a la que quiero y a la que admiro. Y para ello velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente, una monarquía renovada para un tiempo nuevo. Encontrarán en mí a un jefe del Estado leal y dispuesto a escuchar, a comprender, a advertir y a aconsejar, y también a defender siempre los intereses generales. Hoy los Reyes vuelven un año después al Palacio Real, aunque en principio no tenían previsto celebrar de manera especial este primer aniversario. Teo, ¿qué agenda tienen? Buenos días, Susana. Pues como dices, lo que llama la atención es precisamente eso, que en la agenda oficial no hay ningún acto específico para celebrar este primer aniversario. Así que los Reyes lo que van a hacer es sencillamente seguir lo que marca su agenda, y hoy lo que había previsto para hoy, aquí esta mañana a las 12 en el Palacio Real, es la imposición de las medallas de la Orden del Mérito Civil. Desde luego la Casa Real nunca deja nada al azar, está muy bien elegida la fecha, y lo que viene a significar es que los Reyes quieren pasar este primer aniversario con la gente de la calle, con los héroes anónimos. Van a imponer este galardón, la medalla del Orden Civil, del Mérito Civil, a 38 personas, son hombres y mujeres procedentes de todas las comunidades autónomas, incluso hay algún inmigrante extranjero, y de todos los órdenes de la sociedad. Hay agricultores, médicos que estuvieron colaborando contra el ébola, héroes sin nombre, como aquellas personas que se jugaron la vida para salvar a los supervivientes del accidente del Airbus hace poco en Sevilla, y han trascendido muy pocos detalles de esta ceremonia. Eso sí, sabemos que por primera vez, Susana, va a haber un intérprete de la lengua de signos, y será más tarde, a las 2 de la tarde, y esto sí que no venía en la agenda oficial, cuando se celebre un acto más institucional, una comida aquí en el Palacio Real a la que van a acudir altas autoridades del Estado. Va a estar Mariano Rajoy, también Soraya Sáenz de Santa María, y también está previsto que estén los Reyes Eméritos Juan Carlos y doña Sofía. Muy bien, Teo, pues yo no sé si para entonces, para esa comida, conoceremos algún cambio en el gobierno. ¿Tú qué crees, Fernando? Pues es posible. ¿Es posible? Es posible. Una de dos, o se hace hoy, o ya tendría que esperar posiblemente a las vísperas de la conferencia política. Yo personalmente creo que será hoy, pero, como diría el señor Rajoy, bajemos las expectativas, porque va a ser un cambio pequeñísimo. Un retoque. Un retoque mínimo. Quiero que escuches a Alfredo Pérez Rubalcaba, tú también, Gloria, porque ha valorado este primer año de reinado, cree que don Felipe está siendo valiente y no ha esquivado la crisis, las crisis. Que ha tenido un año de reinado muy complicado. En España hay tres crisis, tres solapadas. Una crisis económica y social, hay una crisis política, de desafección a las instituciones, a los partidos, que en parte deriva de la crisis económica, pero que deriva también de la corrupción. En fin, hay una crisis política evidente, y hay una crisis territorial que tiene su elemento más claro en Cataluña. Bueno, en medio de esas tres crisis, el rey Felipe VI ha conseguido instalar un sentido de la utilidad a la monarquía. ¿Saben por qué? Porque no ha esquivado ninguna de las tres. ¿Estáis de acuerdo? ¿No ha esquivado ninguna de las tres crisis? Bueno, se puede matizar. Esquivar no las puede esquivar porque están ahí. Están ahí y entran en la naturaleza de sus ocupaciones, o por lo menos de sus atenciones. El problema es, por ejemplo, Cataluña. ¿Qué puede hacer el rey? ¿Cuáles son sus competencias, sus funciones? ¿Cómo se concreta esa función que establece la Constitución de representar la unidad y la permanencia del Estado? Pues lo tiene que hacer, él utilizó en su discurso que hemos escuchado los verbos escuchar, comprender, advertir y aconsejar. Y nada más. Jamás mediar. Mediar lo puede hacer, pero sin que esté en la agenda. Claro. Y lo puede hacer de forma privada, utilizando la información que tiene, buscando primero la información y nada más. Yo soy de los que he hecho en falta un pelín más de concreción legal en esa función de árbitro y garantía de la unión del Estado. Fernando, hablas de Cataluña. Te voy a poner dos gestos, porque claro, la corona se mueve en el territorio simbólico, en el territorio de los gestos, que es meramente un espacio de simbología. El rey
se monta en un coche de la SEAT y le hace de chofer al presidente Mas. El presidente Mas, 6 meses después, se ríe en su cara cuando pitan el himno nacional en el estadio del Barcelona. Sí. Es decir, el segundo gesto nos hace preguntarnos a muchos por la idoneidad del primero. ¿Por la? Por la idoneidad del primero, por la idoneidad de que el rey se retratara conduciendo un coche en el que iba de pasajero el señor Mas. Yo creo que aparte de esos gestos, creo que aparte de esos gestos, lo importante es el trabajo que no conocemos, los gestos ocultos. Tú y yo conocemos a alguien que nos ha estado contando la cantidad de contactos con personas de Cataluña, de diferentes estamentos sociales, con los que habla, lo que tú dices, se informa, porque es fundamental, y hace todo lo posible para intentar comunicar diferentes sectores sociales, sobre todo diferentes dirigentes, sin que se note en absoluto la mano del monarca. ¿Qué ibas a decir sobre eso, Fernando? No, iba a añadir una pequeña anécdota, que es que en uno de los viajes que el rey Felipe hace a Cataluña, que por cierto hace bastantes más que el presidente del gobierno. Claro, lo que estábamos contando. Y los del presidente del gobierno, además, en su mayoría son actos de partido. De partido. En un encuentro con Artur Mas, como Artur Mas acababa de decir que nuestro enemigo es el Estado español, el rey le dice: ¿yo soy tu enemigo? Entonces, hay comunicación. Pero claro, esa comunicación tropieza con el ansia del señor Mas de crear el Estado catalán. Y entonces la buena relación personal tropieza con el objetivo nacional adanista, o como le queramos llamar, del señor Mas. Más balances de este primer año de reinado. El entonces director de comunicación de la Casa Real, Javier Ayuso, dice que Felipe VI está siendo fiel a las promesas que hizo en su discurso de proclamación, y dice más. El rey don Juan Carlos, y lo dijo en su mensaje de abdicación, tomó una decisión política, no fue una decisión ni por su salud ni por cualquier otra cosa, tomó una decisión política porque entendía que para los tiempos nuevos hacía falta una nueva generación. Esos 17 días fueron importantísimos, lo peor fueron los 3 meses anteriores en los que había que asegurarse de que íbamos a llegar al día D sin que se filtrara la información. Luego los 17 días eran importantes porque había que conseguir una mayoría absoluta en el Congreso y luego había que organizar muy bien los actos para que la gente valorara lo que había hecho el rey Juan Carlos y se ilusionara con lo que iba a hacer el rey Felipe. Bueno, yo creo que forma parte de la renovación de la monarquía en España. Se cumple hoy 1 año de la proclamación del rey Felipe. Él prometió o dijo en su discurso de proclamación que quería una democracia, una monarquía renovada para un tiempo nuevo, y lo está cumpliendo a rajatabla durante este año. Ya el anterior rey, el rey Juan Carlos, había tomado decisiones importantes y duras respecto a su hija y a su yerno, tampoco hay que olvidarlo. Bueno, pues hablaba de la abdicación, tú seguiste muy de cerca todo ese proceso. ¿Cómo les preocupaba desde Casa Real que se filtrara? De hecho, algo se filtró y por eso tuvieron que adelantarla 15 días. Sí, estaba previsto la comunicación oficial de la abdicación para el día 9 de junio. Hay un momento que hay una reunión en el despacho de Su Majestad el Rey don Juan Carlos, en la que están Rubalcaba, Rajoy, y entra Espotorno, jefe de la Casa Real, y dice: hay por lo menos 2 personas de fuera que lo conocen. Las personas eran María Teresa Fernández de la Vega y Zarzalejos, no el periodista, sino su hermano. Luego pude saber que Zarzalejos lo sabía porque había hecho un informe por encargo de Aznar, que a su vez había recibido un encargo de la Casa Real de que hiciera un informe sobre la abdicación. O sea que entonces, ya sabemos los dos que estaban, digamos, sobre la historia y que podían llegar a filtrarlo, claro, ¿no? Una vez que se sabe fuera, salta Rubalcaba y dice: perdí con asas. A María Teresa se lo ha dicho Zapatero, a Zarzalejos se lo ha dicho Aznar. Y dice: hay que adelantar. Y entonces se adelantó al día 2, una semana, que es lo que se pudo hacer para evitar la filtración. No lo ha contado Ayuso, pero Ayuso, en el viaje que se hizo antes de la abdicación que hizo el rey a los países árabes,
iba con un ordenador escribiendo el discurso de abdicación del rey. Y no lo escribía en el ordenador, lo escribía en un pendrive, de tal forma que pudiera sacar el pendrive y metérselo en el bolsillo para que no quedara prueba ninguna de que se estaba trabajando. Pues si le robaban el ordenador, o lo perdía, o yo qué sé, o un o curioso veía mientras alguien, escribía. o alguien entraba. ¿Tú coincides con Javier Ayuso de que, bueno, de alguna manera el rey se aplica a la renovación porque sabe leer el signo de los tiempos, porque se da cuenta que este país está cambiando y que hay que renovarse o morir? Sí, eso es verdad, y es la verdad del portavoz de la Casa Real, que no puede decir otra cosa. Hubo más historias. El rey escucha a la sociedad, el rey ve las encuestas, el rey ve que está cayendo su popularidad y, consecuentemente, la aceptación de la monarquía. Punto uno. El rey está en unas condiciones, estamos hablando del rey Juan Carlos, está en unas condiciones físicas lamentables. El rey se movía en silla de ruedas. No lo hemos visto nunca porque las cámaras no lo enfocaban cuando andaba en silla de ruedas. Ya se encargaba de eso Javier Ayuso. Efectivamente. El rey tenía su capacidad de actuación y de reinar y de hablar y de ver a gente absolutamente limitada. Y el rey llega a la fiesta militar del día 6 de enero, se ve en las condiciones en que pronuncia su discurso porque no había dormido, no porque tuviera una mala lectura o mala iluminación, como se ha dicho, sino sencillamente porque no había... El rey es muy coqueto, don Juan Carlos, se ve y decide. Eso lo transforma en su discurso diciendo, cuando he cumplido 76 años he llegado a la conclusión. No, ha llegado el vídeo. Y no había dormido porque esa misma noche había viajado desde Londres, había sobrevolado el aeropuerto, digamos, de Torrejón, porque había mucha niebla, había aterrizado muy tarde, se había dedicado a contestar mensajes porque había llegado muy tarde. Eso lo he contrastado con gentes que han recibido mensajes de felicitación por su cumpleaños y he visto contestados por él personalmente, bueno, puedo citarlo, por ejemplo, Durán Lleida, 1:34 de la madrugada. De ahí la falta de sueño, de ahí la falta de reflejos al día siguiente, que tú coincides en que ese fue el momento para él determinante, el punto de inflexión. Yo creo que fue vamos a ver, él le había encargado a Espotorno un año antes, al principio del año 2013, que fuera pensando en la fórmula de abdicación, porque además no había ningún instrumento jurídico. Luego hubo que montar el instrumento jurídico en la presidencia de gobierno, que lo montó el señor Pérez Renovales por encargo de Rajoy y Soraya. Pérez Renovales es el número 2 de Soraya Sáenz de Santa María, para entendernos. Y ahí la duda era, ¿hacemos una ley de abdicación para todas las abdicaciones o para esta abdicación en concreto? Para no abrir el debate de monarquía-república con una ley larga, se decidió una ley de un solo artículo, y esa fue la fórmula de sacarlo adelante con mayoría absoluta. De Rafael Espotorno, del ex jefe de la Casa. Él habla de una historia de éxito y la periodista Carmen Enríquez cuenta que todo el proceso de abdicación y proclamación fue como una película de espías. Escúchenles. Efectivamente se confirmó lo que se ha dicho aquí esta tarde, ¿no? La historia de un éxito. ¿Cómo los recuerdo? Los tengo bien grabados en la cabeza, la verdad, porque los viví muy intensamente. Con la naturalidad con que esas cosas se hacen, una vez que tiene la convicción hecha de que quiere abdicar, simplemente utiliza al equipo que tiene a su servicio, encabezado en ese caso por mí, para decir, poned en marcha esto. Creo que se vivió con, pues eso, a veces lo comparamos con una película de espías, porque había que borrar todo rastro, toda huella de lo que se estaba preparando, porque si hubiera trascendido, digamos que yo creo que hubiera sido distinto, ¿no? El panorama ha cambiado y yo creo que todavía tendremos que esperar a al resultado de las próximas elecciones generales para ver cómo queda definido el nuevo escenario político, y don Felipe yo creo que tendrá que hacer acopio de todas sus habilidades para ejercer ese papel de moderación. Tiene que ser el rey de todos los españoles, de los que están más próximos y de los que están más lejanos, ¿no? Te voy a pedir a ti que nos evalúes este año de reinado, pero desde el punto de vista de la simbología, ¿no? ¿En qué es distinto el reinado de Felipe VI? Bueno, yo creo que ellos, tanto en los gestos como en las actuaciones, están intentando un poco alejarse de la imagen de esa monarquía tradicional más apegada a las costumbres.
hay algunas cosas que son muy sintomáticas de este cambio. Por ejemplo, la secularización de los actos oficiales. El rey Estés es el primer monarca constitucional que está haciendo un poco, cumpliendo la confesionalidad del Estado, y ha eliminado todos los símbolos religiosos, siendo como es católico, de todos los actos oficiales que él promueve, ¿no? De hecho, fue proclamado, retiró la Biblia, no se hizo la misa posterior que se hace normalmente en las ceremonias de coronación. Esto es muy importante y además sintomático, es curioso que lo haya hecho el rey y que no se esté haciendo en el gobierno. Por eso doña Leticia se quitó la peineta también, que eso fue muy comentado. Sí, yo creo que también es una demostración de que se puede respetar las tradiciones, pero se pueden evolucionar. Un país, en mi opinión personal, que solamente se mueve por tradiciones o que no hay apertura en esas tradiciones, pues no puede avanzar. Eso por un lado. Cosas muy importantes de visibilidad. El código de conducta de todos los miembros de la Casa de Su Majestad, retirar, digamos que reducir la familia real, un código de conducta con los regalos. Antes creo que lo ha dicho uno de los participantes en la tertulia, el reconocimiento del héroe anónimo, es decir, han empezado a recibir en audiencias a gente que es gente de la calle, el cambio en el protocolo, un protocolo más próximo, pero bueno, voy a decir no todas las bondades, alguna cosa que yo creo que... ¿Qué criticas? A ver, ¿qué falta? Bueno, para mí falta una cosa que tiene poco que ver con la simbología, el protocolo y todo esto, pero que es importantísimo, y antes lo comentaba con Fernando, y es el puente intergeneracional. O sea, la monarquía actual tiene que darse cuenta, hacer lo posible por trazar un puente hacia esas generaciones posteriores a la muerte de Franco y posteriores a la transición, que no entienden mucho de todo esto que los adultos tenemos de este proceso de monarquía, porque que no vivieron el golpe de Estado, que no valoran. Claro, y ese es a mí me parece que es un reto. La asignatura pendiente. Sí, porque además mira, es el futuro. Del PP, que decíamos antes, volver a conectar con los jóvenes. ¿Creéis que el rey es partidario de una reforma de la Constitución? Es muy buena pregunta para el rey. Era uno de los que no la puede responder. Ya, el rey no tiene opinión política. No porque no está aquí, digo, sino que no puede responderla, vamos, no se puede pronunciar sobre esto. Hay hoy una encuesta, bueno, creo que la sé de memoria, en el diario El País, ¿sí? Muy interesante. A ver, espera, que te echo un cable. Donde dice... donde dice que el saldo probatorio, esto es la reina Leticia, no, del rey, más del 55 años, 77% a favor. Sí. Entre 35 y 54, 63%. Este porcentaje baja al 48 entre 18 años y 34. Sí. Si bajamos de los 18, me temo que el descenso... Que todavía es más bajo, ¿no? Es más bajo. Bueno, pues, entonces, claro, los jóvenes, esto de la monarquía, no lo entienden muy bien. No entienden que el jefe del Estado no sea votado por los ciudadanos. No es un problema de la monarquía, es un problema de que a pesar de los 30 años que llevamos haciendo educación para la ciudadanía y similares, no hemos hecho la pedagogía suficiente sobre lo que significa la monarquía constitucional, los regímenes constitucionales y todo eso. Me he preocupado, yo tengo un hijo acaba de cumplir 13 años. El año pasado he mirado en el libro de Cono, es decir, Conocimiento del Medio, lo dedicado al régimen español, que es una monarquía. Ocupa exactamente 5 líneas y después de leer esas 5 líneas, la conclusión que saco yo, no mi hijo, es que el rey es una figura decorativa que está ahí. Y no solo eso. Eso es lo que lleva mi hijo como educación del sistema político. Y no solo eso, sino que el rey que ellos han conocido es un rey en horas bajas, no nos vamos a engañar. Es un rey que se fue a cazar en Botswana en una de las peores semanas de la economía española, cuando estábamos con el riesgo de ser intervenidos, de ser rescatados. Y eso es lo que ha quedado. Bueno, te quiero preguntar también, Fernando, por la vida del rey ahora, porque le hemos visto viajar mucho, sobre todo viajes de placer, lleva desaparecido prácticamente desde la abdicación. Oficialmente dicen que es para no restar protagonismo a los nuevos reyes, pero lo cierto es que ha aprovechado muy bien el tiempo. Nuestro emérito rey Juan Carlos ha dejado a Willy Fogg a la altura del betún. Bien, es cierto que ha empleado más de 80 días para recorrer miles de kilómetros, en concreto 12 frenéticos meses transcurridos desde su abdicación.
Tras despedirse de sus 39 años de reinado con varias cenas informales en Madrid, pone rumbo a su primer destino. En junio viaja oficialmente a Colombia para participar en la investidura del presidente Santos. Majestad nos honra con su generosidad. El resto de ese verano lo pasa en España. Se deja ver en algún conocido restaurante, en el Día de la Banderita de la Cruz Roja, en partidos del Mundo Básquet o disfrutando del turismo gastronómico con la infanta Elena. El 20 de octubre el rey reaparece en Inglaterra, donde asiste desde la tribuna a un partido del Manchester City. Solo 24 horas más tarde ya está inaugurando en Navarra unas bodegas. Un mes después le descubrimos sobre la pista de Abu Dhabi, desvelando que Fernando Alonso cambiaba de equipo. En diciembre su agenda oficial se multiplica. Presenta en Madrid el retrato familiar pintado por Antonio López y asiste en Bélgica a los funerales por la reina Fabiola. Elige celebrar la Nochevieja en California, donde se le ve comiendo en un glamuroso local de Beverly Hills. Arabia Saudí, donde ofrece sus condolencias por el fallecimiento del rey Abdalá. República Dominicana, con homenaje incluido, y Uruguay, donde se entrevista con José Mújica. Son nuevos sellos en el pasaporte real. Tuviste la desgracia de ser rey. Regresa a España haciendo escala en Washington DC, donde participa en varios actos. Tras pasar por Vitoria para una revisión médica, es fotografiado en una de las zonas más exclusivas de Londres. Aunque se le espera en Mallorca, el rey emérito decide pasar la Semana Santa en Barbados. En las últimas semanas su actividad se torna frenética. Presencia una corrida de toros en Guadalajara. Vuela a Bahrein para animar a los pilotos españoles de Fórmula 1. Y hace un par de días le veíamos de nuevo en Londres apoyando a Rafa Nadal. En resumen, entre restaurantes de lujo, deportes, viajes oficiales y de relax, y sumando por encima, don Juan Carlos habría recorrido en los últimos 12 meses la friolera de 112.800 kilómetros. O lo que es lo mismo, casi 9 vueltas al mundo, muleta en mano. Ahí si lo hubiera conocido antes, don Julio Verne. 9 viajes al mundo. Bueno, Fernando, ¿cómo está el rey? Está muy bien. No hay más que verlo. Usa un bastón. Está muy lúcido. Y respecto a los viajes, es un señor jubilado. Sí, pero ¿con qué jubilación? ¿Con qué capacidad de viajar? Sí, bueno, yo creo que se lo ha ganado. Y la pregunta siguiente es, ¿le cuesta algo al Estado español, es decir, a Susana Griso y a los que estamos aquí, y al público que está aquí, ¿le cuesta un duro esto? No nos cuesta nada. Me dices que forma parte de la asignación que él tiene. Forma parte de su sueldo y forma parte de las invitaciones de los muchos amigos que tiene. El rey, Juan Carlos, tiene la mejor agenda del mundo. Su teléfono es una mina donde está desde la reina de Inglaterra hasta Obama, pasando por algún Maharajá de la India. Agenda disponible para su hijo y para el gobierno también en este momento, porque digo yo que alguna gestión en la sombra también hará cuando se le reclame. Seguro que sí, y lo que se puede lamentar es que no se le utilice más. No olvidemos el calificativo. ¿Se queja de eso? ¿Se siente un poco jarronchino como algún expresidente? Hombre, quejar, lo que se dice quejar, no se queja, pero se le nota que se queja. Me encanta cómo habla Fernando, porque se es que Fernando es gallego. Aunque tenga que hacer lecturas entre líneas, se entiende todo. Y Fernando, muchísimas gracias. Señores, gracias también a ustedes. Vamos a dejar ya este balance del primer año